Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico en una semana evidentemente muy especial, que es la Semana Santa, y que viene, digamos, sostenida por dos relatos de la Pasión, que además en este año, ciclo B, se da que son el primer relato que se escribió, el de San Marcos, que lo leemos este domingo, y el último relato que se escribió, el de San Juan. Así que estamos sostenidos no solo por dos relatos de la Pasión, sino además por el primero que se compuso y por el último. Es algo muy lindo, los años de ciclo B. Bueno, muy bien. Obviamente la cantidad de lecturas que leemos esta semana y la calidad de esas lecturas, las dificultades que tienen, ¿no? Pienso solo, qué sé yo, en los cánticos del siervo sufriente de Isaías, que los leemos todos esta semana. Pienso en los salmos del justo perseguido, que los leemos esta semana, ¿no? Cada uno de ellos llevaría una exégesis y además de mucho tiempo, ¿no? Vamos a tener una tareita más humilde, que es tratar de situarnos frente a los relatos de pasión, tratar de entender un poco de qué tratan estos relatos de pasión. Claro, porque lo primero que nos surge es la pasión, simplemente nos cuenta qué cosas le pasaron a Jesús. Pero la verdad es que los relatos de pasión no son eso. No son el simple relato de lo que le pasó a Jesús. De hecho, como relato de lo que le pasó a Jesús son bastante flojos. Quiero decir, no tenemos un registro muy exacto de lo que es un proceso romano, no tenemos un registro muy exacto del proceso ante el Sanedrín, hay pequeñas contradicciones entre los distintos relatos, si el velo del templo se rompió antes o se rasgó y después de la muerte, cuál es la última frase que dice Jesús, porque tampoco en esto hay un acuerdo total entre los evangelios. ¿Ven? Como registro de lo que pasó, dejan bastante que desear, son mucho más cumplen mucho más en eso las películas que armonizan todo con todo, que los relatos de pasión, que no parece importarles demasiado estas pequeñas disintonías, llamémosle, entre uno y otro, ¿no? Entonces, ¿qué son los relatos de pasión? ¿De qué nos están hablando? ¿Qué quieren decir? Bueno, hay una afirmación que hace la fe cristiana en el núcleo de su mensaje, lo que llamamos el querigma cristiano, el anuncio cristiano. Lo tenemos resumido varias veces en San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, el querigma cristiano, el anuncio que hace la fe cristiana. ¿Y en qué consiste ese anuncio? Bueno, hay distintas formulaciones, pero todas esencialmente las podríamos reducir a lo siguiente. Jesús es el Mesías que murió y resucitó por nosotros. Jesús murió y resucitó por nosotros. Las tres partes. Entonces, claro, ¿de qué hablan las pasiones? En realidad los relatos de la pasión lo que están ayudándonos es a penetrar en eso y sobre todo en lo más difícil de esas tres realidades, que es, ¿qué quiere decir por nosotros? ¿En qué sentido la muerte de Jesús es nuestra salvación? ¿Qué quiere decir eso? No es nada obvio, Es decir, todos nosotros tenemos experiencia de muertos, conocemos gente que ha muerto, algunos gente muy querida, otros gente más lejana, nos enteramos que murió fulanito, pero nunca hemos visto una muerte por otros, para salvar a otros. Eso es raro, a todos, ¿no? Uno puede decir, bueno, el médico que en una pandemia muere por otro, porque fue a curarlo y se contagió y se murió, murió por otro, su muerte es salvífica. No, un momentito, cuidado. Su muerte es un efecto secundario de su acción salvífica. Él no fue a morir por otro, él fue a curar a otro. Ahora, en ese proceso de curación resulta que se murió. Él, bueno, su muerte indirectamente fue por otro, pero no es salvífica. El policía que muere en acto de servicio, el bombero que muere en acto de servicio apagando un incendio, tampoco muere en ese sentido por otro. Sí que es verdad que su muerte
fue un resultado de su acción salvífica, pero lo salvífico fue su acción, no su muerte. Pero de Jesús afirmamos que su muerte es salvífica. De hecho, es una muerte, podríamos decir así, sin necesidad. Es decir, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que hace que la muerte de Jesús se nos aplique como salvífica? Y fíjense que esta afirmación está desde los primeros días de nuestra fe. Los relatos de la pasión no están desde los primeros días de nuestra fe, pero esta afirmación sí, porque es el núcleo de nuestra fe. Entonces, por ejemplo, San Pablo predicó antes que San Marcos escribiera su Evangelio. San Pablo lo ubicamos entre la década del 40 y la década del 60. Ahí. En esa veintena de años tenemos la predicación y la producción literaria de San Pablo. Bueno, en todo eso no tenemos un relato de pasión, él no lo contó. Y sin embargo, continuamente habló de la cruz y del valor salvífico de esa cruz. Quiere decir que eso es el núcleo, eso es lo central. Las pasiones, las 4 pasiones que tenemos, tratan de explicarnos en qué sentido es específicamente la muerte de Jesús la que nos salva. No es una acción de Jesús que nos salva y de rebote muere, como el médico, o como el bombero, o como el policía, sino que específicamente es su muerte. Si él no moría, no éramos salvados. De eso hablan las pasiones. Es el núcleo. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, cada una en realidad lo hace, aunque todas se basan en un esquema que, por lo que sabemos nosotros, lo puso Marcos por primera vez, por escrito. Posiblemente esto ya oralmente se venían encadenando las escenas y algunos recordaban que hubo un proceso romano, otros recordaban un proceso ante el Sanedrín. Pero Pedro lo negó. Bueno, entonces, ven, y cada uno va aportando y se va formando una masa de tradición oral en torno a la muerte del Señor. Pero San Marcos le da una forma literaria a eso. Y lo hace utilizando una palabra que es el hilo conductor de toda, no solo de su pasión, sino que queda como la palabra que organiza el relato de la pasión como tal. Y aunque de una manera distinta, los 4 se remiten a esto mismo, y que es la entrega de Jesús. La palabra es entrega. Bien, la entrega es algo bastante complicado dentro de la pasión, y yo les pediría que busquen en la pasión las veces que aparece la palabra entrega, y van a ver que tiene distintos usos. Incluso a veces, aunque no se diga entrega, la acción que se está hablando es una entrega. Por ejemplo, en la última cena, Jesús se entrega a los suyos, ¿sí? Y luego en Getsemaní se entrega al Padre. Si te es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entrega su voluntad al Padre. Entrega todo su ser a los suyos, en comunión. ¿Ven? Entonces, hay entregas dichas con la palabra entrega y entregas dichas sin la palabra entrega, pero toda la pasión trata de entregas. A partir de que termina Getsemaní, ya el personaje Jesús pasa a ser entregado. Y fíjense que ya prácticamente deja de hablar. Interviene 3 veces, con el proceso judío una vez, con el proceso romano y luego en la cruz. 3 intervenciones. Pero él ya no habla, porque incluso ya no conduce la acción la conduce él. Incluso eso es muy lindo en San Marcos, cómo acentúa al inicio, cuando toda esa escena medio misteriosa de vayan a la ciudad y encontrarán allí a un hombre, ¿no? Toda la preparación de la cena, ¿qué nos quiere transmitir San Marcos? Que Jesús conduce toda la acción y de repente deja de conducirla, de repente pasa a la pasividad total. Bueno, eso ocurre en una frase en particular, que es en la última frase de Getsemaní.
Allí ocurre este paso de Jesús de ser quien conduce a quien es conducido. Y esa frase dice: ya podéis dormir y descansar, basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Con esa frase Jesús pasa a la total disposición. Y entonces en esa frase está contenido, podríamos decir, la llave del sentido de la pasión. Uno se preguntaría: ¿quién entrega a Jesús en manos de pecadores? Claro, lo primero que nos surge en la cabeza: Judas. Porque Judas planeó la entrega y ahora viene a entregarlo. Entonces, Judas es quien lo entrega, sí, pero quien lo entrega humanamente. Pero resulta que Jesús aclara que todo esto tiene que ocurrir. Es decir, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Entonces acá hay una dimensión de la entrega que va más allá de Judas. Luego Judas se lo entrega al Sanedrín, el Sanedrín se lo entrega a los romanos, Pilato se lo entrega a los soldados, siempre se usa ahí siempre el verbo entregar, pero todas esas dimensiones de la entrega penden de esta frase un poquito misteriosa. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, o en manos de los pecadores. ¿Por qué les digo misteriosa? Porque es curioso que se refiera a aquellos que lo van a juzgar como los pecadores. Uno diría que va a ser entregado en manos de los enemigos, o en manos de los malvados, en manos de los poderosos, pero en manos de los pecadores. Todos los que están ahí son pecadores, todos. Los que lo reciben y los que no lo reciben, todos. Entonces, ¿quién está entregando? Si todos son los que lo reciben, ¿quién es el que entrega? Es el propio Dios. Jesús le acaba de entregar su voluntad al Padre y el Padre lo entrega a los hombres. A todos los hombres. En esta frase está contenido Jesús que murió por nosotros. Dios lo entrega, primero crea el mundo. En el mundo crea el hombre y luego se vacía de sí mismo por completo en ese hombre. Lo entrega en manos de pecadores. Y recién ahí, podríamos decir, se realiza el sentido de la pasión. Por eso, la pasión según San Marcos tiene una peculiaridad, y que es la absoluta y total soledad de Jesús. Total. Hasta culminar en esa frase, tomada del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta Dios lo abandona, podríamos decir. Ojo, no es una frase psicológica que exprese el sentimiento o la posición psicológica de Jesús ante su muerte. Es una frase interpretativa, expresa el significado de esa entrega de Jesús. Y el significado es que Dios se vacía por completo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios se vacía por completo. Como nos va a decir precisamente ese himno tan hermoso: se vació de sí mismo, haciéndose obediente hacia la muerte y muerte de cruz. Se vació por completo. ¿Ven? Entonces, fíjense, es una frase que incluso en otros evangelios, como el de Lucas o como el de Juan, es reemplazada por otras frases. No es un fetiche, no es una frase, una filmación de lo que estaba diciendo Jesús en la cruz. Es una interpretación propia del Evangelio de Marcos y de Mateo del sentido que tiene esa entrega de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De hecho, en realidad el Padre está activo en la cruz, está activo en toda la pasión, pero está activo sin que lo veamos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero resulta que el Padre lo entregó en manos de pecadores y al terminar la muerte de Jesús, rasga el velo del templo. Otra vez una pasiva teológica. Nosotros traducimos el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, pero literalmente es el velo del templo fue rasgado en dos de arriba a abajo. Alguien lo rasgó. ¿Quién lo rasgó? Es el propio Dios que viene y arranca el velo del templo. Se acabó la separación. Ya no hay separación entre Dios, el mundo de Dios, el mundo del hombre.
porque Dios se ha vaciado por completo en su criatura. Entonces Dios está activo, pero esa actividad consiste en entregarse. Esa actividad consiste en el vaciamiento total. Esa actividad consiste en que el Dios de todos se pone por debajo de todos, al servicio de todos. ¿Quiénes entienden eso en la pasión? Para San Marcos, nadie. Fíjense que en esto las 4 pasiones son distintas, Por ejemplo, para San Lucas, recuerdan ustedes como San Lucas dice que cuando Jesús muere, la gente vuelve de ver el espectáculo, vuelve golpeándose el pecho, es decir, han comprendido. Pero no, para San Marcos la soledad de Jesús es total y absoluta, excepto 2 que podríamos decir desde una periferia lo entienden y lo proclaman, y que están al inicio y al final de esto. Una es la mirófora, ¿no? La portadora del perfume, una mujer anónima que lamentablemente en la tradición occidental la hemos empezado a hacer alambiques para que se parezca, para que sea María Magdalena y María la hermana de Lázaro y toda una serie de birlibirlo, que es una lástima, porque en realidad tiene que ser anónima. Podríamos decir, es el perfecto cristiano, ¿sí? El perfecto cristiano que entiende a Jesús. ¿Y qué quiere decir entender a Jesús? Cuando los discípulos se meten con ella, le dicen, ojo, lo que hizo esta mujer se proclamará hasta el fin, hasta donde llegue el Evangelio, allí se proclamará lo que hizo esta mujer, porque ella ha hecho cuanto se podía. Nosotros traducimos, se ha hecho lo que podía, como si fuera medio tontita, pobre, ¿no? Ha hecho lo que podía. No ese es el sentido, ha hecho lo que se podía, lo que cabía hacer. ¿Qué cabe hacer cuando Jesús tiene que morir? No cabe sacar la espada, intentaron pero no, no cabe seguirlo, así, envuelto en la sábana, ahora hablamos del joven envuelto en la sábana. No cabe todo eso, lo único que cabe es unirse, ungirlo para la sepultura, porque debe morir. Entonces ella ha hecho lo que cabía hacer, y su acción se proclama hasta el fin, hasta donde llegue el Evangelio, y hasta cuando llegue el Evangelio. Hasta allí se proclama la acción de la mirófora, que además, como les digo, tiene que quedar anónima, porque todos nosotros podemos aprender de ella y ser miróforos, llevar el perfume para unirnos a esta pasión del Señor, unirnos. Simplemente unirse quiere decir comprender que Él debe ser entregado. Por el otro lado, cuando el centurión ve, el centurión está a sueldo, el centurión no tiene el menor interés en estar ahí, pero bueno, le pagan para eso. O sea que es periférico total, no tiene nada que ver con la acción. Pero cuando ve lo que ocurre, es el único que se da cuenta que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Todo lo demás están ahí, huyeron despavoridos, o están mirando de lejos. Pero él se da cuenta, este era el Hijo de Dios. Bien, y les dije, voy a hablar un poquito del joven de la sábana, porque parece un personaje tomado de una película de Polanski, ¿no? Un joven que huye desnudo por el medio del bosque hace acordar a qué, ¿se acuerdan de esa película de Polanski? Es una escena rara esa. Bueno, tan rara es que ninguno, fíjense que los demás evangelios tomaron la organización, el modo de contarlo, lo tomaron de San Marcos, pero esa escena no la contó nadie más. Porque realmente se pierde un poquito. ¿Qué quiere decir ese joven que huye desnudo? ¿Quién es? Bueno, en realidad, posiblemente podríamos decir que es un fan de Jesús, alguien que lo sigue y que se implica y no se implica. Es decir, no es un elegido de Jesús, no es un discípulo, no es un... se implica y no se implica. Lo sigue, le gusta, es el fan club de Jesús. Bueno, incluso él, que no tiene ningún compromiso propiamente con Jesús, como son los discípulos, incluso él
dejando hasta los vestidos, huye. O sea, todos. No hay nadie que se quede al lado. Eso es lo que quiere decir San Marcos. Los otros evangelios aportarán matices a esto. Pero San Marcos se centra en eso. ¿Cómo podemos nosotros hoy meternos en la pasión según San Marcos? Bueno, miren, hay una forma de meterse en la pasión que es la que le da vivacidad a nuestros ritos de la Semana Santa, que es la tradición de la compasión, o sea, hacer nuestros los dolores de Jesús. Entonces rezamos Vía Crucis, ¿no? Y hacemos nuestros los dolores de Jesús. Una espiritualidad que nace en el medioevo que se llama espiritualidad de la compasión, ¿no? O sea, padecer juntos con Jesús. Bueno, San Marcos no es el más apto para esa espiritualidad de la compasión, porque no trata de eso, no trata de que nosotros sintamos lo que sintió Jesús. Al contrario, tenemos que darnos cuenta que lo que Él sintió no lo podemos comprender. Y ese es un modo de entrar en sintonía con Jesús. Incluso hasta les diría un modo de admirar a Jesús. Es darnos cuenta que no tenemos la menor manera de penetrar en el alma de Jesús. Apenas en Getsemaní atisbamos por un agujerito así unas frases, pero que son sálmicas, ¿eh? Mi alma está angustiada al punto de la muerte. Son frases sálmicas. O sea que no tenemos modo de llegar al alma de Jesús. El alma de Jesús trasciende todo lo que nosotros podemos sentir en nuestra compasión. Agradecer que Dios, el más alto, ha decidido ir por debajo de los pies del hombre, por lo más bajo, el abandono total. Y bueno, eso también nos permite entender un poco el mundo, ¿no? Y comprender que Dios no se asusta de un mundo que lo abandone. Al contrario, cuando está con Él, es discípulo. Y cuando no está con Él, Él lo está salvando. O sea que siempre el mundo está con Él. El mundo no lo sabe, pero siempre el mundo está con Él, porque o lo sigue o Él lo está salvando. Él se está entregando. Bueno, muy bien, espero que esto ayude un poquitito a vivir con espíritu de palabra de Dios esta semana tan especial y tan rica en lecturas. Los invito también a dar una vuelta por las publicaciones del Testigo Fiel. Hay muchísimo material sobre las lecturas de esta semana, en particular los 4 cánticos del siervo, están allí trabajados, ¿eh? Hay también un artículo sobre las pasiones y sobre la pasión de San Marcos en particular. Así que bueno, los invito a vivir una semana llena de palabra de Dios. Muchas gracias, nos vemos ya resucitados, ¿eh? Nos vemos después del domingo de resurrección. Muchas gracias.